Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Yo quiero invitarles a abrir la escritura en la carta del apóstol Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Vamos a leer un solo versículo. El versículo 17. Santiago 5, 17. La palabra del Señor dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. El Señor bendiga su palabra. Hermanos, en esta oportunidad yo quisiera comenzar una cortísima serie acerca de lo que es la oración. Yo sé que el tema de la oración es considerado como un tema de un discipulado. Cuando una persona recién llega a los caminos del Señor, hay algunas iglesias que tienen unos cursos que se llaman un curso de discipulado. Y dentro de ese curso del discipulado se tocan diferentes temas que son relacionados con la vida práctica de un creyente. Uno de ellos es la meditación en las Escrituras, otro de ellos es el tema de la oración. Nosotros no tenemos un curso de discipulado en estos temas de vida práctica, porque el creyente, como un bebé recién nacido, busca la leche espiritual, ¿no? Y el creyente ora, debe orar. Enseñarle a un creyente a orar en esta dispensación en que nosotros tenemos morando el Espíritu Santo dentro de nosotros, es como enseñarle a un pez a nadar. El pez instintivamente sabe nadar, el ave instintivamente sabe volar, el creyente instintivamente ora, tiene esa naturaleza. El creyente es una persona de oración. Y yo he sentido esa necesidad, hermanos, por la forma como es que nosotros estamos viviendo en nuestros días. Nosotros vemos que hay una especie de explosión de intelectualismo en doctrinas reformadas, en doctrinas de la soberanía de Dios, pero también nosotros podemos notar que existe una carencia de vida de oración. Se ha exaltado mucho lo que es el intelectualismo doctrinal y se ha dejado de lado lo que es la oración. Este problema de la oración es tal vez un problema que nosotros podemos encontrar en estos 2 últimos siglos, es posible, ¿no? Pero yo creo que en estos días se acentúa más esta carencia de oración por el pueblo de Dios y también por los pastores. Yo quisiera hacer una introducción a este tema para que nosotros podamos ser despertados y tomemos conciencia y ser despertados en esta situación que yo les quiero compartir en esta mañana. Una de las cosas que para mí es muy sorprendente es ver la manera en que las personas que practican religiones falsas dedican largos periodos de oración en las actividades propias a su religión, dentro de las cuales pues se encuentra la oración. Y yo, vengo de un entorno que es católico romano. Mi familia es o fue o sigue siendo parte de mi familia católico romano. Yo creo que ellos no son practicantes, pero sí, mi abuela fue católico romano practicante. Y los católicos romanos tienen largos tiempos de oración a María, lo que se conoce como el rosario. No sé si es que ustedes alguna vez han escuchado acerca del rosario católico romano. Es como una especie de un collar que tiene muchas cuentas, y esas cuentas pues precisamente sirve para ir contando las oraciones que estas personas hacen a María. El rosario son rezos repetitivos que se pronuncian más o menos unos 50 Ave María, 5 Padres Nuestros, se recita el Credo de los Apóstoles y como unas 5 peticiones adicionales. Eso es rezar todo el rosario completo, todas esas cuentas que están unidas por un lacito, es eso, más o menos, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo separa un católico romano para rezar todo eso?
¿Y cuántas veces repite el rosario en un día? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Yo me he puesto a pensar en eso. Yo nunca he rezado un rosario, por eso es que yo he tenido que recurrir quizás a cómo es que ellos tienen sus vidas de oración. Pero ellos dedican, un católico que es practicante dedica tiempo al rosario. Por otro lado, también los musulmanes. Estuve también investigando acerca de cómo es que es esta religión, la religión musulmana. Yo estaba leyendo y yo le quiero hacer a ustedes un resumen de esto, de que los musulmanes ayunan. Ellos dan ayudas o hacen obras de caridad también y oran 5 veces al día. Un musulmán ora 5 veces al día. Y esa es una característica de ellos, si es que ustedes se han dado cuenta. Ellos oran, rezan al alba, antes del amanecer hacen una oración, luego oran al mediodía, oran en la tarde, oran al ocaso, o sea, al atardecer, y también oran por la noche. Los musulmanes rezan en obediencia a Dios debido a que creen que Dios creó a la humanidad con el objetivo que le adoren. Qué tremendo, hermanos. El musulmán cree eso en su religión. Él dice que su Dios Alá ha creado a la humanidad debe adorarle a Alá, y parte de esa adoración incluye ¿qué? Incluye los rezos, 5 oraciones al día a Alá. El profeta Mahoma dijo lo siguiente, y yo quisiera que prestemos atención. ¿Qué pensarían si hubiera un río frente a la puerta de cada uno de ustedes y se bañaran en él 5 veces al día? ¿Creen que les quedaría algo de suciedad? Dijeron, no quedaría rastro alguno de suciedad. Les dijo, eso mismo ocurre con las 5 oraciones diarias a través de las cuales Dios limpia los pecados. Eso es lo que dijo Mahoma. Y los musulmanes obedecen a la instrucción de Mahoma, quienes ellos consideraban que era un mediador entre Alá y los hombres. Y por esa razón ellos oran 5 veces al día. Y así nosotros podemos quizás continuar mencionando otras religiones. Yo estaba viendo también la religión budista, estaba viendo pues esas religiones asiáticas, ¿no? Y así nosotros pues podemos continuar hablando de otras oraciones, pero creo que estas dos religiones son suficientes para que nosotros ya estemos entrando en cuenta de cómo es que ellos manejan o creen en la oración. La objeción, cuando nosotros hablamos de estas personas que hacen tanta oración en el día, la objeción que se levanta ante este tipo de declaraciones es que todas esas religiones son distintas al cristianismo y que por lo tanto hacen oraciones falsas a dioses falsos. Sin embargo, hermanos, debemos reconocer que todos ellos oran por largos periodos de tiempo, y la gran mayoría de nosotros, los evangélicos, no oramos. Esa es la diferencia. Aparte de que ellos sean una religión falsa, ellos oran largos periodos de tiempo. Y nosotros que tenemos la religión verdadera, no oramos. Qué tremenda comparación, ¿no? ¿Alguien puede objetar algo cuando nosotros estamos declarando de esta forma una comparación entre paganos, religiones falsas y el cristianismo? Hermanos, algo que a mí me sorprendía es que Mahoma pues dijo a sus seguidores, a los que han tomado la religión musulmana como su religión, él les dio órdenes específicas de que oren 5 veces al día. ¿Y saben qué? Él es obedecido. Mahoma es obedecido por sus seguidores. Cristo dijo, orad sin cesar, en 1 de Tesalonicenses 5:17. ¿Y cuántos de los que confesamos su nombre le obedecemos a Él? Ese es el punto que yo quisiera que nosotros veamos. El problema en el cristianismo es que la mundanalidad está entrando dentro de la iglesia, pero el problema mayor es que la iglesia no ora. Es una iglesia que no ora, hermanos.
Y esto es más un llamado quizás a la reflexión en este tema, para que nosotros encontremos que la oración verdaderamente es beneficiosa para cada uno de nosotros. Es beneficiosa para cada uno de nosotros. Esta meditación es para ustedes, esta meditación es para mí, esta meditación es para todos los que profesamos la fe cristiana. Hay algunas iglesias como la nuestra, por ejemplo, que practican los votos de membresía. Y hay una liturgia, pues, cuando nosotros recibimos a nuevos miembros dentro de la familia de la iglesia local. Y no tengo yo la idea de cuántas iglesias incluyen esos votos o esas liturgias para incorporar dentro de su membresía a nuevos miembros. Pero dentro de esos votos, ustedes recordarán que nosotros tenemos una promesa o un voto. Y esa promesa es de orar diligentemente al Señor. Orar diligentemente al Señor, porque nosotros creemos en la oración. Pero sea que se hagan los votos o no se hagan, nosotros tenemos que enfrentar una realidad que es muy conocida y tristemente aceptada dentro de la iglesia evangélica, y es la falta de una vida de oración. En los Estados Unidos hay una compañía que se llama Bartra, me parece. Y esa compañía es una compañía encuestadora, así como nosotros tenemos acá Ipsos, tenemos Datum, tenemos una serie. Esa compañía encuestadora también ha entrado dentro de lo que es el campo evangélico para hacer encuestas de diferentes clases acerca de los pastores, de la vida de iglesia, de quienes congregan, cuántos no congregan, quién dice que eres cristiano, por qué dices que eres cristiano. Es algo interesante a veces ver, porque como es una encuesta, las personas de una manera incógnita, ellos están respondiendo a las preguntas y creemos que lo hacen de una manera sincera. Y yo leí en cierta oportunidad de que en los Estados Unidos más o menos el 85% de los cristianos que habían profesado la fe evangélica no oraban. 85% no oraban. Y habían también muchos pastores que tampoco oraban. Y oraban solamente en los servicios, cultos de oración, y oraban los domingos cuando estaban con los hermanos. Por eso les digo, la falta de una vida de oración es un problema en la iglesia evangélica. Y si bien, como les decía al principio, yo no creo en un discipulado por el cual yo tenga que enseñar a los hermanos a orar, porque es como que yo les enseñara a ustedes a respirar. Ustedes respiran de una manera natural. Pero sí es posible de que nosotros estemos descuidando, todos y cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, la práctica de ejercitar la oración. Y aquí yo hablo de la oración privada, de esa oración en la cual el Señor en el Sermón del Monte dice que debemos de entrar en nuestro closet, cerrar la puerta y orar. Hace pocos días muchas iglesias, hermanos, celebraron los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Y gracias a este movimiento iniciado por Dios, usando a este monje, la palabra de Dios fue devuelta a las naciones, y con ella fue devuelto al pueblo el verdadero camino de salvación para las almas, por medio de la sola fide, es decir, nosotros somos justificados por medio de la fe en la persona de Cristo y para la gloria de Dios. Eso es básicamente lo que nosotros podemos resumir la Reforma Protestante de Martín Lutero, y que hace unas cuantas semanas, unas 2-3 semanas, estuvo pues haciéndose celebraciones en muchos lugares. Y en diferentes servicios se han recordado las biografías de los reformadores, no solamente de Lutero, posiblemente de otros más, como Juan Hus, Juan Calvino y otros reformadores más. Se ha recordado, yo estoy seguro, las biografías de los reformadores, sin que falte en ella la biografía de Martín Lutero. Él es quizás el personaje central, el actor principal de la Reforma Protestante, y ha habido siempre un recuento de cómo fue la vida de este hombre, cómo fue su salvación, la forma en que Dios derramó su gracia en este monje para que pueda recibir la revelación de las Escrituras, así como el valor para hacer frente a sus opositores, quienes tenían el poder de quitarle la vida.
Eso es básicamente lo que se recuerda en la Reforma Protestante. Pero hay una costumbre en la vida de Martín Lutero que yo quisiera que recordemos para esta meditación que estamos haciendo esta mañana, y es esta. Lutero normalmente oraba por un espacio de tiempo de 2 horas cada día. Cuando él tenía mucha carga de trabajo, él oraba 3 horas al día. Y cuando estaba en dificultades, él oraba hasta 4 horas al día. 4 horas al día, hermano. Esto es tremendo. Y en nuestros días nosotros vivimos en lo que se ha llegado a conocer como un avivamiento reformado. Todo el mundo habla de la reforma. Estamos buscando iglesias reformadas, bautistas, presbiterianas, así. Es un avivamiento, le llaman. Un resurgir de las doctrinas de la gracia, principalmente por encima de otras doctrinas. Sin embargo, nosotros debemos reconocer que en esta práctica diaria de la oración existe una carencia de vida de oración, así como Lutero tenía, no solamente entre los creyentes que ocupan las bancas, sino también entre los pastores que están predicando desde el púlpito. La iglesia evangélica de nuestros días es una que está llena de muchas actividades religiosas. Está llena de reuniones para los servicios dominicales. Está llena de reuniones para aprender teología sistemática. Está llena de reuniones para salir a predicar el evangelio. Reuniones para la comunión unos con otros. La iglesia pasa la cena del Señor. La iglesia participa de diferentes actividades, pero ha dejado de lado las reuniones de oración y también ha dejado de lado la práctica de la oración privada. La práctica de la oración privada. Todos nosotros estamos de acuerdo que la práctica de la oración privada es una de las marcas de que una persona ha nacido de nuevo. ¿O es que acaso vamos a creer que hay creyente que no ore? No, hermanos. El creyente ora. Hemos estado hablando nosotros acerca de la seguridad de la salvación, acerca del testimonio del Espíritu, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Hemos visto que la Escritura en Romanos también nos enseña a nosotros de que si somos de Dios, el Espíritu de Dios es quien nos guía en esta caminata. Y recuerde que también Dios ha derramado espíritu de oración y gracia, como dice Zacarías. Entonces, ese mismo espíritu es el que nos capacita, el que nos impulsa, el que nos mueve a que nosotros busquemos comunión con Dios por medio de la oración privada. Las marcas de una persona que ha nacido de nuevo es la oración privada. Lo enseña la Biblia y nosotros estamos de acuerdo con esta declaración. Así como el respirar es la marca de un ser que está vivo, igual la oración es la marca de que hay vida espiritual en la persona. Pero la pregunta es si es que nosotros oramos como deberíamos de orar. ¿Oramos como deberíamos de orar? Ninguna persona puede ser salva si no ora. Y aunque sabemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, sin embargo, nadie es salvo si es que no ora. Sí, esto puede parecer un poco confuso. Porque ¿cómo que yo soy salvo por la oración? El pastor es decisionista. No, yo no soy decisionista. El pecador debe buscar a Dios y pedirle, rogarle, clamarle: Señor, ten misericordia de mí y sálvame de mis pecados. ¿No esa es una oración? ¿Ustedes creen que si es que el pecador no clama a Dios pidiéndole perdón de los pecados, el Señor le va a perdonar? Clama a mí, yo responderé. Es el hombre quien clama al Señor por la salvación y clama por medio de la oración. Llega la gracia por medio de la fe. El ser humano pecador recibe vida, y cuando tiene vida, él inmediatamente busca a Dios, le dice: Señor, por favor, sálvame. Eso es una oración. ¿Y puede alguno recibir la salvación y el perdón si no se lo pide a Dios? No. Por eso es que la vida cristiana inicia con una oración. Y si esa oración no está allí, simplemente no hay salvación. Pero también nosotros sabemos que luego de la salvación los creyentes recibimos ese espíritu de gracia y oración por el cual clamamos: Abba, Padre. Y el mismo espíritu es el que nos impulsa y nos enseña la forma en que nosotros debemos orar.
en Hechos 9, versículos 10 y 11. Hechos 9, versículos 10 y 11. Este es el contexto de la salvación de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. La palabra de Dios dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Es tremendo. Saulo había sido salvado, y ese es un tema que también yo quisiera que hablemos. ¿Acaso Saulo no oraba cuando era fariseo? ¿Acaso él no oraba cuando era fariseo? ¿Es esa una oración válida para Dios? No es una oración válida. Por eso es que yo quisiera hacer una serie, y que la próxima meditación, si es que el Señor nos ayuda, va a ser precisamente para ver cómo es la oración de un fariseo. Saulo ahora oraba después que él era creyente, y la Biblia nos enseña pues que hay una diferencia entre un creyente y un incrédulo. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un incrédulo? La oración es la que marca esa diferencia. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios ora, y también entendemos que la palabra de Dios nos enseña que los incrédulos no oran. El incrédulo no clama el nombre del Señor. Es esa la diferencia, hermanos. Abra usted su Biblia en Salmo 14:4. Dice la Escritura: no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. A Jehová no invocan. El pagano no invoca el nombre del Señor. El incrédulo no invoca el nombre del Señor. Positivamente, esta palabra nos dice de que el creyente sí invoca el nombre de su Señor, ora a su Señor. El Salmo también 79:6 dice: derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. ¡Qué tremendo! Hermanos, es que la característica de un creyente es la oración. Es una vida de oración. Es la costumbre de orar. No orar en Semana Santa y también vamos a orar en el tiempo de la Reforma y vamos a orar en el Día de Acción de Gracias 3-4 veces al año. No. Es una vida constante de oración. Buscando, invocando el nombre del Señor, buscándole al Señor también. Y vamos a ver cómo es que debe ser la preparación del creyente para buscar a Dios en oración. Hay una preparación previa, espiritualmente hablando, para invocar el nombre del Señor. Nosotros debemos reconocer, hermanos, por medio de estos pasajes, estos salmos, debemos reconocer que todo creyente, todo redimido del Señor, ora a su Dios. Y esta característica piadosa va más allá de toda frontera que el hombre pueda marcar. Es tremendo. Acá decimos: todo el que es nacido de Dios ora. Los creyentes más instruidos, aquellos que conocen muchísima teología, y los creyentes menos instruidos, los analfabetos, tienen algo en común ellos. ¿Qué es eso que tienen en común ellos? El doctor en teología y el analfabeto, los dos creyentes, ¿qué tienen en común? Los dos oran. Los creyentes más viejos y los creyentes más jóvenes, ¿qué tienen en común ellos? Oran. Los creyentes bautistas, los creyentes presbiterianos, los creyentes pentecostales, ¿qué tienen en común? Ellos oran. El creyente calvinista y el creyente arminiano, ¿qué tienen en común? Oran, oran. Y así nosotros podemos encontrar muchas diferencias entre los creyentes, pero el común denominador de ellos es que oran, oran. Un puritano dijo cierta vez: la oración mantiene al hombre lejos del pecado y el pecado lo mantiene lejos de la oración.
¿Cómo es nuestra vida de oración, hermanos? ¿Cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida cristiana? ¿Cuánto tiempo estamos orando? ¿Buscamos al Señor en oración? ¿No le buscamos? ¿No tenemos ese impulso interno que nos lleva a la oración? Juan Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, él hizo una definición muy bíblica de lo que es la oración, y acá destaca él 7 características en la oración. John Bunyan dijo que la oración es un sincero, sensible y afectuoso derramamiento del corazón o del alma a Dios por medio de Cristo, en la fuerza y asistencia del Espíritu Santo, por las cosas que Dios ha prometido o, según su palabra, por el bien de la iglesia, con sumisión en fe a la voluntad de Dios. Eso es la oración. Es la oración. Voy a repetirlo otra vez. La oración es un sincero, sensible y afectuoso derramamiento del corazón o del alma a Dios por medio de Cristo, en la fuerza y asistencia del Espíritu Santo, por las cosas que Dios ha prometido o según su palabra, por el bien de la iglesia, con sumisión en fe a la voluntad de Dios. Hermanos, muchas de las excusas que nosotros hemos escuchado posiblemente en el ambiente evangelical es que existen muchas cosas que deben de ser hechas en el día. Es decir, estamos tan ocupados en nuestros asuntos seculares o en los asuntos espirituales mismos que el tiempo para la oración debe recortarse a lo mínimo posible. Y si es necesario, pues simplemente quitarla de nuestra vida. Es como que la oración pues nos quita tiempo y no podemos cumplir con la agenda que tenemos nosotros. Y la oración pues se ha convertido en el último recurso de los cristianos cuando debería ser el primero. Se ha sacrificado en el altar de la urgencia la oración, la cual es sumamente importante para la vida espiritual de todo aquel que ha sido redimido por el Cordero. Así es, yo quiero que nosotros hagamos una comparación con Lutero, ya que yo lo he mencionado, que hace poco, él nuevamente está cada octubre, hablamos mucho de Lutero, y yo estoy haciendo un énfasis ahora en la oración de Lutero. Con Lutero no fue así. Lutero no sacrificaba la oración en el altar de la urgencia. Ya lo he dicho yo. Y quisiera mencionar esta anécdota en su vida junto con su asistente Melanchthon. Melanchthon era asistente de Martín Lutero, y comienzo la cita. Cierto día sucedió que a Martín Lutero y a su ayudante Melanchthon les aguardaba una jornada especialmente ardua y muy atareada. Aquel día estaba previsto que el tiempo que tendrían disponibles sería bastante reducido. Delante de una agenda con tantas actividades y un horario tan apretado, este último le propuso a Lutero que redujeran a la mitad el tiempo que regularmente dedicaban a orar al comienzo del día, ya que había muchas cosas por hacer. Lutero no dudó ni por un instante de decir que no a su colaborador. Al contrario, insistió en que en vez de esas acostumbradas 2 horas de oración, tendrían que pasar 4 horas en presencia del Señor, porque justo tenían tantas cosas que hacer. Nosotros pensamos a la inversa. Las muchas ocupaciones las ponemos en el lugar más importante de nuestra agenda y cancelamos o reducimos o quitamos la vida de oración. Pero con Lutero no fue así. Nosotros somos muy ocupados, hermanos. A veces cuando llega la última hora del día y estamos ya a irnos para la casa, vemos que pues hemos usado el tiempo, no hemos hecho nada, a veces decimos. Hemos estado muy ocupados, haciendo algo por acá, haciendo algo por allá. Y al caso nos hemos preguntado antes de dormir, ¿clamé el nombre del Señor hoy día? ¿Por qué hacemos nosotros lo opuesto a lo que los reformadores y puritanos hicieron con la oración privada? No, ¿y cómo hubiéramos aconsejado nosotros a Lutero ante su agenda tan apretada? ¿Qué le hubiéramos dicho a Lutero? Le hubiéramos dicho igual que Melanchthon.
¿Sabes qué, Lutero? Tenemos demasiadas cosas que hacer. Hoy día no oremos. Porque mira, si oramos las 2 horas, vamos a perder 2 horas de nuestro tiempo y no nos va a alcanzar para hacer todo lo que estas actividades nos demandan. Y Lutero le dijo, no, un ratito. ¿Cómo que vamos a reducir o vamos a quitar? No, más bien vamos a orar el doble para que podamos nosotros. Y otra pregunta, todavía más importante. ¿Hubiéramos nosotros estado dispuestos a orar 4 horas con Lutero? Esa todavía es más importante. Si Lutero nos hubiera dicho, ¿sabes qué? Guillermo, vamos a orar 4 horas. Tenemos muchas cosas que hacer. 4 horas de rodillas. 4 horas clamando ayuda al Señor. 4 horas pidiendo bendición al Señor. ¿Cómo hubiésemos reaccionado cada uno de nosotros? ¿Sabes qué? Lutero, ora tú nomás. Yo 10 minutos te acompaño y de ahí tengo que hacer mis cosas. Yo voy adelantándome, Lutero, tú quédate aquí, más bien, déjame ir por allá. Hermanos, debemos pensar en esto ahora. La oración no es un accesorio. La oración es comunión con Dios. Tenemos que pensar esto ahora. Lutero hablaba de tener 4 horas de comunión con Dios por la mañana. Si esto es aburrido para nosotros, si es aburrido orar 4 horas, entonces debemos examinar nuestra fe. Porque son 4 horas que no queremos tener comunión con el Señor. Yo estaba, hermano, si no encontramos nosotros deleite en una comunión de 4 horas con Dios, no encontramos deleite en estar 4 horas con Dios, menos vamos a querer una eternidad con Dios. Yo había estado también leyendo, no recuerdo en dónde, de que había los puritanos. Ellos tenían una vida tremenda de oración. No recuerdo el nombre, pero había un puritano que oraba 7 horas al día. Todos los días. 7 horas. Yo recuerdo mucho haber leído en esa anécdota que el puritano se levantaba en la madrugada a orar. Y él estaba orando allá en los Estados Unidos en un tiempo en que estaba haciendo frío. Y ustedes saben que en el tiempo del puritano no había pues calefacción. Había tal vez una chimenea. Y su esposa iba, porque él se encerraba en un closet, él tenía su cuarto de oración y su esposa iba en la madrugada y le llamaba por su nombre, no me acuerdo el nombre, y le decía, oye, vuelve a la cama a abrigarte, vas a sufrir una neumonía, regresa a la cama. Y el puritano decía, no puedo, tengo la carga de 300 almas, tengo que orar por cada una de ellas. Su iglesia estaba compuesta de 300 personas. Y este puritano oraba por ellas, por cada una de ellas, nombre por nombre. Nombre por nombre. Y así se le iban 7 horas al día en oración. Nosotros, hermanos, podemos hacer conclusiones por medio de un silogismo. Un silogismo es premisa 1, premisa 2, conclusión. Premisa 1. La oración es comunión con Dios y nosotros tenemos que estar de acuerdo con eso. Premisa 2. Todo creyente anhela tener comunión con Dios. Conclusión. Todo creyente debe orar. Una conclusión 2. Una segunda conclusión. El que no ora no es creyente. ¿Quién es el que no anhela, hermanos, comunión con Dios? El incrédulo. Quisiera que veamos, hermanos, en Génesis, si abrimos un momento en Génesis capítulo 5. Vamos a leer el versículo 22 hasta el versículo 24. Y yo quisiera, hermanos, no sé, el Señor me puso en mi corazón también traer esta porción de la Escritura a esta meditación para nosotros. Génesis 5, 22, 24. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas.
Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Este pasaje, hermanos, nos enseña que Enoc caminó con Dios después del nacimiento de su hijo Matusalén. Si sabemos quién es Matusalén, ¿no? Matusalén es el hombre que ha tenido muchos años de vida, el que ha tenido muchos años de vida, más años que cualquier. Y dice que después del nacimiento de su hijo Matusalén, es decir, después que él cumplió los 65 años de edad, hasta los 365 años, es decir, 300 años de su vida, Enoc caminó con Dios. 300 años de su vida, o sea, 65 años, dice la Biblia, él no estaba caminando con Dios. Cuando tenía 65 años, nace Matusalén. Y desde los 65 años hasta los 365 años que él muere, él caminó con Dios. Es decir, 300 años. Enoc caminó con Dios. 300 años. Y el énfasis de este corto pasaje está precisamente en las palabras: caminó Enoc con Dios. Yo creo que había estado conversando con algún hermano de aquí, no recuerdo, con mi esposa, precisamente de este tema, porque Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Camina delante de mí y sé perfecto. Pero no dice que Abraham caminó con, sino delante de Dios. En cambio de Enoc dice, caminó Enoc con Dios 300 años. Y ese caminó Enoc es precisamente motivo de meditación para nosotros, porque las Escrituras nos hablan de un hombre que tuvo una comunión íntima con Dios durante 300 años. Enoc se propuso caminar con Dios, es decir, estuvo decidido a vivir para Dios durante 3 siglos. ¿Usted tiene idea cuántos son 300 años? La palabra caminar significa un acto recíproco de comunión en el hebreo. Es un acto recíproco de dos personas, de una comunión entre una persona y otra. Es decir, durante 300 años Dios, en un tiempo donde no había revelación escrita. No había revelación escrita en ese tiempo, no había una Biblia, no había ni siquiera Antiguo Testamento. Esos 300 años donde no había revelación, se comunicaba con Enoc. Dios se comunicaba con Enoc. ¿Cómo? Por palabra directa. Y Enoc recíprocamente recibe la palabra de Dios, y Enoc oraba a Dios. Se comunicaba con Dios incesantemente por aquellos mismos 300 años. Algunos comentaristas, yo estaba leyendo, piensan que dicha comunión tuvo como resultado un altísimo grado de piedad en Enoc. Ese altísimo grado de comunión que tenía Enoc con Dios había hecho que Enoc esté alejado del pecado y de la iniquidad, no solamente de carne, sino también de espíritu. Y por esa razón es que Dios se lo lleva, porque no había nadie con la piedad que tenía Enoc en esos días. 300 años caminando con Dios. Y la Escritura nos dice, por tal nivel de comunión, era un grado muy supremo de comunión, Enoc fue del agrado de Dios durante todos los días de esos 300 años. Multiplique usted 365 días por 300 años. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios durante 300 años de su vida. 300 años
caminando, agradando a Dios, teniendo comunión con Dios. Y esto es algo, hermanos, que nosotros no podemos hacer ni siquiera un día completo. Y hablo por mí también. ¿Qué nivel de comunión? ¿Cuántas oraciones al día? Porque la oración es hablar con Dios. Hacía Enoc. 300 años. Nuestro versículo en la carta de Santiago, y quisiera citar una mejor traducción. Habíamos citado nosotros Santiago 5:17. Y yo he leído primeramente de Reina Valera 60 y ahora yo quiero leer de la versión Yuneman, así se pronunciará, Yuneman. Dice esta versión de la Escritura, que me parece que es más correcta. Dice: Elías era hombre pasible igual a nosotros, y con oración oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra año 3 y meses 6. Es tremenda esta traducción, es una traducción tal vez un poco más literal. Aquí nosotros sabemos de que en el idioma hebreo no existía superlativo. No existía un superlativo. En el idioma hebreo no hay superlativo. Un superlativo es, por ejemplo, cuando hablamos de un pozo, decimos, es un pozo muy profundo, es una puerta, es una puertota, una puertaza, decimos. Ya esa forma de hablar no existía en el hebreo. Y para construir un superlativo se tenía que repetir 2 veces la misma palabra. Por ejemplo, nosotros decimos, esa es una puertota. Ellos decían, esta es una puerta. Repetían 2 veces. Para decir, nosotros decimos, este es un pozo muy profundo. Ellos decían, este es un pozo. Así es como ellos hablaban. Por eso es que nosotros encontramos de que en este versículo de Santiago se repite de la misma forma acerca de la oración que hizo Elías. Es como que dijera el original, Elías oró. O sea, Elías oró con toda oración. Y ha sido traducido acá que Elías había orado fervientemente. O sea, lo que nos quiere enseñar la Escritura es que él oró muy intensamente, muy profundamente al Señor. John Gill comenta de estas palabras de la siguiente manera. John Gill fue pastor del Tabernáculo Metropolitano de Londres antes que lo fuese Spurgeon. Él dice, y comienzo la cita: aunque la frase aquí parece diseñar algo más que una oración escueta o una oración breve, una oración no meramente externa, no una oración formal, ni solo con los labios, sino una oración con el espíritu, con entendimiento y con el corazón envuelto en ello. Elías oraba con una oración encendida. El profeta oró con mucha sinceridad, con gran vehemencia e intensidad de espíritu, como denota este hebraísmo. Su oración fue ferviente y fue constante e importuna y continuó hasta que tuvo una respuesta. Eso es la oración. Hace poco, hermanos, yo he publicado también un video que es subtitulado al español y donde el pastor Ian Paisley trata acerca de la oración, y en una parte él dice al inicio, comienzo la cita: usted sabe, usted nunca creerá hasta que ore completamente. Existe tal cosa como orar completamente. John Bradford dijo: yo nunca me levanto de mis rodillas hasta que haya orado todo asunto completamente. Usted sabe, usted nunca creerá realmente hasta que haya orado completamente. Usted nunca creerá realmente hasta que realmente haya llegado a Dios y lo haya tocado a Él. Tremendo, hermanos. Esta es la oración de Elías. John Gill también comenta la oración de Elías. Y lo que la Escritura nos enseña en Santiago 5:17, Ian Paisley también, en una especie de predicación nos hace una especie de comentario de qué cosa es una oración completa. Oración completa le llama. No sé si lo traduje bien, pero esa es la idea. Una oración en la cual tú no te levantas de tus rodillas hasta que sabes de que has llegado a Dios y sus oídos
y por sus oídos tus palabras han sido escuchadas. Es ahí cuando tú recién te levantas, cuando estás seguro espiritualmente que tu oración llegó a Dios. Eso es la oración, hermanos, eso es orar, y eso es lo que cada uno de nosotros necesita hacer cada día. Yo quiero compartir con ustedes también una experiencia que he vivido hace unos años atrás en los Estados Unidos, antes que yo fuera ordenado como ministro. En cierta ocasión, un hermano me iba a presentar a otro hermano en la fe, quien es uno de los ancianos de la iglesia que me ordenó para el ministerio y me envió para aquí, para Perú, y para ello nos reunimos a cenar en un restaurante de comida mexicana. Desde el momento en que nosotros nos encontramos y durante toda la cena y hasta el momento en que se debía de pagar la cuenta, nosotros hablamos muchísimo de teología, hablamos de muchísimas doctrinas reformadas. Este anciano es un hombre que tiene ahora como 72 años y desde que yo lo he conocido es un hombre que ha leído muchos libros de teología sistemática, ha leído muchas obras de teólogos, lee muchos libros él, tomando su café. Así se ha pasado él toda su vida. Él es un hombre que usted ya no le puede llamar después de las 8 de la noche, porque él ya está durmiendo. Y él se acuesta a las 8 de la noche porque se levanta a las 4 de la mañana a orar a Dios. Todos los días. Desde que él era muy joven tiene esa práctica. Más de 60 años o más de 50 años orando de esa forma. Adorando a Dios a las 4 de la mañana, meditando en la palabra de Dios a las 4 de la mañana y orando a Dios a las 4 de la mañana. Y de allí él se va a su trabajo. Y yo les decía de que pues pasamos ese tiempo, yo no sabía nada de lo que les había contado de dormir a las 8 de la noche y levantarse a las 4 de la mañana hasta que lo conocí más profundamente, pero esa reunión fue así, hablamos mucho de doctrina, de teología sistemática. Y cuando íbamos saliendo ya del restaurante y cuando aparentemente nunca más él y yo nos íbamos a cruzar en nuestros caminos después de esa charla, después de hablar de tantas cosas reformadas y teológicas, yo le hice la siguiente pregunta a él: hermano, ¿alguna vez ha estado usted en la presencia de Dios? ¿Alguna vez ha estado usted en la presencia de Dios? Hermanos, yo no sabía que esa pregunta iba a ser el vínculo por el cual nosotros íbamos a comenzar una comunión maravillosa hasta este día. Estar en la presencia de Dios es precisamente llegar a Dios por medio de la oración y tocarlo a Él. Por ello yo creo firmemente que no existe, hermanos, la oración de 5 minutos. Yo no creo firmemente que exista una oración de 10 minutos. Ese tiempo no es suficiente para entrar a la presencia de Dios, para encontrar la presencia de Dios. Eso no es lo que nos enseña Santiago en esta oración que vemos de Elías, del profeta Elías, un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros, pero oraba con toda oración. Él era poderoso en oración. Y yo me hacía muchas preguntas cuando pues les digo que yo no creo que pueda existir la oración de 5 minutos. ¿Cuánto se puede agradecer a Dios por su gracia en 5 minutos? ¿Cómo puede haber una confesión sincera de pecado en 5 minutos? ¿Cómo podemos pedirle a Dios por sus bendiciones en 5 minutos? ¿Cómo podemos pedir las bendiciones para los hermanos de nuestra iglesia en 5 minutos? ¿Cómo podemos pedirle a Dios el avance del reino aquí en la tierra en 5 minutos? ¿Cómo podemos pedir por nuestra santificación en 5 minutos? ¿Cómo podemos pedir por la salvación de los nuestros en 5 minutos? ¿Cómo podemos pedir la dirección de Dios para obrar conforme a su voluntad cuando estamos en problemas en tan solo 5 minutos? ¿Cómo podemos pedirle a Dios sabiduría en 5 minutos? ¿Cómo podemos orar por los gobernantes como nos manda la Biblia en 5 minutos? ¿Cómo se puede hacer todo esto en 5 minutos? Eso es lo que digo yo. La oración es una lucha.
¿Cómo le pide usted a Dios por la salvación de su papá, de su mamá que no es creyente, de su hija que no es creyente? Señor, salva a mi hija y ya, 3 segundos, así, sin sentimiento, sin insistencia, sin agarrarlo y no soltarle hasta que él escuche la oración y la responda, así como Jacob peleó con el ángel hasta el alba. ¿Cómo le pide usted? ¿Cuánto tiempo demora usted en suplicarle a Dios por la salvación de los suyos? Solamente eso. ¿O cuánto tiempo demora usted por la santificación? ¿O cuando usted confiesa su pecado? La oración de 5 minutos no existe, hermanos. La oración de 10 no existe. La oración de 15 minutos no existe. Es mejor ni siquiera arrodillarse, ni siquiera comenzar a invocar su nombre si es que nosotros no queremos tener comunión con Él. Las oraciones que duran tan poco tiempo demuestran que aquel que ora tiene un concepto bajo de la persona de Dios, como si fuera un cajero automático o un restaurante de comida rápida. La oración de 10 minutos simplemente dice que no disfrutamos estar en la presencia de Dios. No la queremos, como si fuera, no queremos estar 10 minutos en la presencia del Salvador. Quizás esa es una señal de que consideramos todo esto como una pérdida de tiempo. A veces decimos, nosotros hay cosas más importantes que hacer que estar en la presencia de Dios. Un creyente no puede creer de esa manera. No puede. Las oraciones extensas tampoco deben ser consideradas como una señal de ser creyente verdadero. Ya hemos visto nosotros, los musulmanes oran mucho, los católicos romanos oran mucho, los que son practicantes. Y un ejemplo de ello lo vemos en los fariseos y hasta la misma palabra de Dios. O sea, yo no le quiero decir a usted tiene que orar por lo menos 45 minutos al día para recién considerarte salvo, sino que la oración tiene ciertos elementos que les voy a enseñar el próximo domingo con la ayuda del Señor, personales. Es como que está involucrado todo nuestro ser en la oración, nuestro cuerpo, pero también nuestro espíritu, nuestro corazón, pero también nuestras fuerzas en la oración. Por eso les digo, orar mucho tampoco es una señal necesariamente hablando de que una persona ha sido salvada por Dios. Por eso dice Mateo 23:14, cuando el Señor está condenando a los fariseos, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis ¿qué? Largas oraciones. Vamos a estudiar cómo es la oración de un fariseo, cómo es esa oración que no pasa del techo, cómo es esa oración tan fría que es hielo y no llega ardorosamente a la presencia de Dios. Con la ayuda del Señor, pues la siguiente semana tocaremos ese tema. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 22. Hebreos 10, del 19 al 22 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es tremendo este versículo porque acá nos dice de que tenemos libertad. ¿Para qué? ¿Para entrar dónde? En el lugar santísimo, ¿no? Nosotros entendemos de que el lugar santísimo está haciendo referencia a ¿qué? Al tabernáculo de Moisés. Está haciendo al templo. El templo, aparte de los patios, había un lugar que estaba dividido en 2 lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, ¿quién podía entrar? El sumo sacerdote. ¿Cuántas veces? Una sola vez al año.
nada más. El lugar santísimo no era un lugar donde podían entrar todos, y el lugar santísimo representaba la misma presencia de Dios. Ahí estaba, ¿qué cosa? El arca del pacto. El arca del pacto representaba la presencia de Dios. Nadie la podía ver. Pero este pasaje dice que ahora tenemos libertad para entrar en ese lugar santísimo. El velo se rasgó. ¿Y se rasgó a precio de qué? A precio de la muerte de Cristo. Ese velo rasgado significa el rompimiento del cuerpo de Cristo. Cuando dice este cuerpo será partido por vosotros. Así fue partido ese velo. Y el Señor, por medio de su muerte, nos consiguió una entrada a ese lugar, una entrada a la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros entramos a la presencia de Dios? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, consideramos esa muerte? El Señor compró mi entrada, mi boleto para estar yo dentro de la presencia de Dios. ¿Cuántos las aprovechamos? ¿Cuántos decimos, mi Señor con su vida me ha dado este privilegio? ¿Cuántos usamos ese privilegio? Ahora alguien puede decir, no, aquí se está refiriendo a entrar ya después de la muerte en el cielo, ¿no? Mire cómo dice el versículo 22. Tiene una palabra clave para interpretar esta porción de las Sagradas Escrituras y dice, acerquémonos. Acerquémonos. No dice, nos acercaremos, porque esta palabra se encuentra en tiempo presente. Aquí hablamos de un mandamiento para que hoy sea cumplido. Acércate hoy. Hoy tienes entrada libre por el sacrificio que Cristo hizo hace 2000 años en la cruz. No está hablando de entrar en un futuro y verle cara a cara. Eso va a pasar cuando nosotros vayamos a morir o cuando venga el Señor. Este versículo nos dice que hoy, esta madrugada, hemos tenido la libertad para entrar en el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios. Y Cristo, con su muerte, ha hecho posible ese privilegio que tenemos hoy cada uno de los que Él ha redimido con su sangre. Hermanos, no entrar en la presencia de Dios, teniendo la posibilidad de entrar, o permanecer fuera de aquel lugar santísimo, es preferir que Dios esté lejos de nosotros. Es lo que nosotros escogemos. Estamos escogiendo, no, sabes, Dios, quédate tú en tu sitio, yo me quedo en el mío. Pero un creyente dice junto con el salmista, y hay que abrir el Salmo 65, versículo 4. Mire cómo dice el salmista. Dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Hermano, junte este pasaje con este de Hebreos que hemos leído nosotros. El Señor Dios no solamente escoge, nos dice este pasaje, porque ahí nosotros estamos muy contentos. Cuando hablamos de la elección, estamos felices, ¿no? Y decimos, nosotros somos calvinistas, la elección, la predestinación. Pero el Señor no solamente escoge, sino que Él, al que ha escogido, dice, lo atrae. Ya no solamente se queda en la elección, sino aquí hay un principio práctico de vida cristiana, de la soberanía de Dios, del poder de Dios, por el cual al que Él escoge, Él lo atrae a Él, lo jala, lo absorbe, lo aspira, lo jala con sus cuerdas hacia Él. Lo atrae, ¿para qué? Para que habite en sus atrios. Para que habite en sus atrios. Y estando en sus atrios, tengamos comunión con Él por medio de la oración. Estas palabras son tremendas porque nos enseña a nosotros ¿qué cosa? Nos enseña una obra invisible que hace Dios en la voluntad de los suyos para que se acerquen en comunión íntima con Él, para que se acerquen al lugar santísimo por los méritos, la muerte de Cristo. Hermanos, motivos para orar en todo tiempo.
Creo que en esta parte es necesario que nosotros quitemos una aplicación errada de la soberanía de Dios y del decreto de Dios. Porque a veces creemos, Dios es tan soberano que no es necesario pues orar. Si Dios quiere salvar a mi tío, lo salvará, pues no es necesario que yo ore. Dios es soberano. Si Dios ha decretado que mi mamá sea salva, entonces ¿para qué orar por ella? Ya la salvará Dios, pues no. Yo salgo, me voy a mi trabajo y hago lo que quiero. No, eso es una aplicación errada de la soberanía de Dios. Nosotros no creemos, no debemos creer de esa manera. Jamás. El decreto y la soberanía de Dios no puede conducirnos a nosotros a una inactividad en cuanto a la oración privada. Jamás. La oración es una lucha espiritual y debemos recordar un versículo. Vamos a abrir 2 de Samuel 10:12. Segunda de Samuel 10:12. Y dice la Escritura: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que haga Jehová lo que bien le pareciere. Hermanos, acá nosotros estamos viendo en este versículo que la voluntad de Dios va a prevalecer. Que haga Jehová lo que a él le parezca. Pero a mí lo que me toca es esforzarme. Y tenemos que esforzarnos todos. Tenemos que orar. Tenemos que pedir por la salvación de nuestras familias. Tenemos que esforzarnos, luchar en oración por ello. Y que bueno, ya Jehová vea lo que él hace. Hermanos, la soberanía de Dios nunca ha sido utilizada, tan mal utilizada quizás como en nuestros días, para decir Dios es soberano. Él va a hacer como quiere. Ores o no ores. Esa doctrina no puede en ninguna manera anular la práctica de oración privada. Lo segundo es que debemos comprender que dejar de orar a Dios es pecado. Eso es lo segundo. Una persona que no ora está en pecado. Primera de Samuel 12:23. Primera de Samuel 12:23 dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Lejos esté de mí que yo peque contra Jehová, dejando de orar por ustedes. Es decir, cuando nosotros no oramos a Dios, estamos pecando. Y si nosotros estamos dejando de orar todos los días, pues estamos practicando el pecado. Estamos practicando el pecado. Ahora yo les pregunto, ¿un creyente practica pecado? Y en tercer lugar, después de quitar la doctrina de la inactividad piadosa y reconocer que pecamos contra Dios cuando no oramos, debemos grabar en nuestras mentes y corazones que Dios no recibe ningún beneficio por nuestras oraciones. Nosotros no le hacemos un favor a Dios cuando oramos. Eso tenemos que entenderlo. Más bien somos nosotros los que nos beneficiamos cuando a Él oramos. Y así dice la Escritura. Job 22, versículos del 1 al 3, dice: respondió Elifaz temanita y dijo: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Así, yo soy más santo, que Dios se beneficia. No, evidentemente que los hombres van a glorificar a Dios, pero la gloria de Dios puede aumentar. No puede aumentar, Él es inmutable. Job 35:7 dice: si fueres justo, ¿qué le darás a Él? ¿O qué recibirá de tu mano? Entonces, hermanos, tenemos también que quitarnos eso de que nosotros a Dios no le estamos regalando nada cuando oramos. Al contrario, nos estamos regalando a nosotros mismos. Los beneficios de la oración son para nosotros y solamente para nosotros. Y acá yo ponía una serie de beneficios y se los voy a leer rápidamente. Debemos orar a Dios porque la oración fortalece nuestra relación con Él.
Acuérdense de Enoc. La oración fortalece nuestra relación con Dios. Debemos orar a Dios porque es un medio para nuestra santificación. Debemos orar a Dios porque nos fortalece en tiempo de tentación y pruebas. Debemos orar a Dios porque nos ayuda a caminar dentro de su voluntad. La oración nos ayuda a caminar dentro de la voluntad de Dios. Debemos orar a Dios porque es un arma poderosa en esta guerra espiritual. Debemos orar a Dios porque necesitamos arrepentirnos y conseguir el perdón diario de nuestros pecados. Debemos orar a Dios porque solamente Él puede suplir nuestras necesidades espirituales y materiales. Debemos orar a Dios porque necesitamos protección contra las acechanzas de personas impías cada día. Debemos orar a Dios porque Él es nuestro escudo contra las acechanzas de las personas impías. Debemos orar a Dios porque Él es nuestra fortaleza en tiempos de aflicción. Debemos orar a Dios porque Él es la fuente de toda sabiduría, es celestial y espiritual. Debemos orar a Dios porque es el medio para agradecerle por todas las misericordias que Él nos da cada día. Esos son los motivos para que nosotros oremos a Dios. Son muchas, hermanos, son muchas las razones espirituales y materiales que nos conducen a la oración buscando su presencia. Alguna vez escuché que se decía que Dios se agrada de aquellos que son insistentes en buscarles para entrar en su presencia. Una vez leí también de un puritano que yo no recuerdo, que pareciera que Dios se esconde. Cuando nosotros oramos, Él se esconde y nos mira si es que insistimos en buscarle o no. Él se esconde, no se deja hallar fácilmente. Y ahí estás tú, corriendo tras Él, buscándole, que no se vaya de ti, buscándole en la oración. A veces tú no llegas a entrar en comunión con Dios rápidamente, porque Él está escondiéndose, y tú tienes que insistir hasta que entres en la presencia de Él, hasta que tú sepas que tu corazón está conectado con el corazón de Él. Por eso dice Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. A veces cuando nosotros queremos entrar a un lugar y tocamos la puerta y no nos abren rápidamente, queremos que nos abran rapidito. Alguna vez nos han abierto así, tocamos y al segundo nos han abierto la puerta. No. Estamos tocando y golpeando, queremos que nos abran la puerta y se demoran y decimos: de repente no he escuchado que estoy golpeando la puerta, y comenzamos a golpear más fuerte y decimos: ¿qué pasa? Estará en la casa, de repente está haciendo algo, le voy a tocar más, insiste, y estamos ahí insistiendo para que nos abran la puerta y nos dejen entrar al lugar donde queremos entrar. ¿Y por qué no hacemos eso con Dios? ¿Por qué no hacemos que nuestras oraciones golpeen las puertas del cielo? Si no nos abre a los 5 minutos, sigamos golpeando. Él va a abrir, porque eso es lo que Él nos ha prometido: al que llama se le abrirá. Pero claro, nosotros llamamos 2, 3 segundos, 5 segundos, no me abrió. No hacemos eso, hermanos, en la vida. ¿Quién toca el timbre y si no te abrieron a los 5 segundos te fuiste? ¿Quién? Y espiritualmente queremos hacer eso: pedir, buscar y amar. Eso nos enseña ¿qué cosa? Que la oración no es fácil. No es fácil. El oro no se encuentra a ras del suelo. Si usted encontrara el oro al ras del suelo, ¿sabe cuánto valdría? Menos que el cobre. El oro no se encuentra a ras del suelo, hay que buscar mucho para encontrarlo. Hay que buscarlo de manera persistente. Usted no ha visto esas personas. Quizás ha visto usted esas historias del viejo oeste, cómo las personas estaban allí buscando, cavaban acá, no encontraban, iban más allá, cavaban y no encontraban, iban y cavaban. Ellos eran persistentes para buscar el oro. Y cuando hallaban el oro, ¿qué hacían? Se esforzaban en cavar más profundamente. Eso es la oración, hermanos. Cuando nosotros encontramos la presencia de Dios y estamos sacando el oro gratis, ¿ese oro para quién es?
para nosotros. Esas bendiciones que nos trae la oración es para nosotros. Debemos nosotros pues cavar profundamente por medio de nuestra oración, golpear las puertas del cielo por medio de nuestra oración, y una vez que encontramos ese oro es nuestro, lo poseemos. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que meditemos más acerca de la oración. Vamos a orar.